Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan en esta cuarta sesión de nuestro ciclo denominado Reflexiones para la Nueva Constitución, que está patrocinado por la Facultad y la Escuela de Derecho de nuestra Universidad de Valparaíso. Esta sesión, es decir, la cuarta y también la quinta, la siguiente, son organizadas por nuestro Departamento de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. El programa para esta tarde se compone de la exposición de un invitado principal y también de las exposiciones de dos dialogantes o dos comentaristas. El expositor principal tendrá un tiempo de 35 minutos más 5 para poder cerrar sus ideas, es decir, 40 minutos en total. Y quienes son dialogantes tendrán 10 minutos cada uno para hacer los comentarios y también generar las ideas o el debate de rigor que estimen pertinente. Las preguntas que formulen los asistentes a esta actividad, por favor rogamos se hagan a través de la plataforma, es decir, del chat, las que serán leídas y serán contestadas al final de la actividad. Nuestro expositor principal para esta tarde es el profesor José Luis Guzmán, conocido ampliamente por todas las personas que están asistiendo a esta actividad. Solamente decir que él es presidente de nuestro Departamento de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, es presidente también del Instituto de Ciencias Penales y es doctor honoris causa por diversas universidades nacionales y también internacionales. Sin más preámbulos, voy a dejar al profesor con su exposición que se titula Principios penales en el constitucionalismo comparado, consideración especial del principio de personalidad de la responsabilidad penal, que como él muy bien lo expondrá, dice relación con otra actividad que también fue organizada por nuestro departamento y que tuvo como invitados tanto nacionales como internacionales a penalistas que abordaron el fenómeno del constitucionalismo en sus respectivos países, que es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Profesor Guzmán, por favor, tiene la palabra por el tiempo que ya indicamos. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos ustedes. Tal como decía el profesor Benavides, yo voy a tratar de presentarles una síntesis comparativa del derecho penal en algunas constituciones contemporáneas. Voy a pasar revista, por lo tanto, no solo al principio de personalidad de la responsabilidad criminal, como una manera de introducir, digamos, a nuestro público al tema penal en la Constitución, que es un asunto poco trabajado en nuestro país. Y vamos a llegar al final, digamos, a la cuestión de la personalidad de la responsabilidad criminal, e incluso voy a presentarle una propuesta concreta de su regulación en la futura Constitución chilena. Para esto me voy a servir justamente del tesoro de la experiencia de ese seminario que organizó nuestro departamento y el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal en marzo pasado, en que comparamos, digamos, la realidad constitucional penal de 4 países que tienen constituciones muy ricas penalmente: Italia, Portugal de Europa y Colombia y Brasil de nuestro continente. Pero comencemos por lo que no es tan obvio, lo que no es tan conocido en nuestro medio, y sí muchísimo más en los países que nos llevan ventaja en esto del derecho penal en la Constitución. Los preceptos constitucionales de significado penal suelen ser clasificados, especialmente por la doctrina italiana y la doctrina brasileña, en 2 grandes grupos. Uno formado por principios y normas que atañen directamente a la disciplina de los delitos y de las penas, y otro que está formado por principios generales del ordenamiento jurídico y normas sobre materias civiles, laborales, administrativas, etcétera, que pueden ejercer influencia en el contenido de la legislación penal, digamos, que se dicte con arreglo a esa Constitución.
De ese segundo grupo no me voy a ocupar aquí, eso requiere naturalmente decisiones políticas muy grandes, el tipo de Estado que se configure, si un Estado netamente liberal, si otro social, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a ceñir a los principios y reglas del primer grupo. Los principios propiamente penales o que atañen directamente al derecho penal se ofrecen en el constitucionalismo más avanzado, en las cuestiones penales, con virtualidad configuradora del jus puniendi. Por lo tanto, al margen de estos principios, la Constitución respectiva, que los consagra, entiende que puede haber nuda violencia estatal, pero no una relación jurídico-punitiva ni fuerza socialmente organizada. Esta función configuradora que los aproxima a la acepción genuina de la voz principio en la filosofía del derecho, es decir, los principios entendidos como axiomas, como base, fundamento y origen de las normas jurídicas correlativas y de la ciencia que los estudia, es patente en los principios llamados explícitos, que se denominan así porque son declarados expresamente por la Constitución y se los obtiene en consecuencia sin necesidad de ejercicios inductivos desde otros principios o normas del plan de la Constitución. Esta misma función, en todo caso, configuradora, cumplen algunos principios llamados implícitos, llamados así porque se los deduce, esta vez no induce, se los deduce de normas constitucionales al estar, se supone, contenidos en ellas. Y esta función configuradora también se puede adjudicar a ciertas normas penales de jerarquía constitucional, en su mayoría de carácter prohibitivo, que abundan, veremos a propósito de las penas. Al paso que carecen de esa misión fundante del jus puniendi, algunas eximentes de la responsabilidad criminal que las constituciones otorgan a altos dignatarios del Estado, y sobre todo las normas que prohíben no castigar ciertos delitos, y tanto menos tienen este carácter fundante las normas imperativas condensadas en mandatos constitucionales de criminalización. Ahora, vayamos por los principios explícitos. Aquí, como digo, me voy a ceñir a la Constitución italiana de 1948, a la portuguesa de 1976, la brasileña de 1988, la colombiana de 1991, sin perjuicio de que voy a hacer referencia de pasada a otras constituciones como la boliviana y la española, o la alemana. Por lo pronto, la legalidad. La legalidad de delitos y penas es una pieza infaltable en cualquier organización política celosa de la certeza, seguridad y libertad de las personas, pero no posee el mismo alcance en estas constituciones europeas e iberoamericanas. La Constitución italiana, por ejemplo, garantiza la reserva de ley, pero solo tratándose de los delitos y las penas, no así las medidas de seguridad, a contrapelo de la española, por ejemplo. Un defecto que es parcialmente compensado, en todo caso, por los avances de la jurisprudencia constitucional, que está cada vez más alineada con la doctrina penal que desprende del principio de legalidad las exigencias de taxatividad o determinación de las leyes punitivas y, muy interesante, de ofensividad de los delitos. El principio de ofensividad es deducido por la jurisprudencia constitucional, que en esto homologa la doctrina penal italiana del principio de legalidad. Pero es grave que en Italia la retroactividad de la ley más benigna tenga sede no en la Constitución, sino en el Código Penal. Código, el de Rosco, un código muy autoritario, ¿no?, que para colmo regula la aplicación ultraactiva de las leyes de vigencia predeterminada, o sea, las leyes temporales y excepcionales, ¿no? Por su parte, en la Constitución de Portugal, la legalidad se refiere a delitos, penas y medidas de seguridad, y a esta línea se suman las constituciones de Brasil y Colombia, siendo muy interesante que el texto colombiano, además de consagrar la retroactividad de la ley penal más favorable, dice
que en materia penal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Con lo cual, en el fondo, esta constitución, la colombiana, impide la aplicación ultraactiva de las leyes temporales y excepcionales. Esto es muy interesante. Piensen en el artículo 318 del Código Penal, que en el fondo es una ley temporal, claro, mientras subsisten las condiciones declaradas como emergencia sanitaria. Así es. De cualquier forma, estos 4 textos se abstienen de proclamar una reserva legal que inhabilite por completo al Poder Ejecutivo para intervenir normativamente en la cuestión penal. Aunque se trata de un asunto de grados, dependiente de la cautela o al revés, de la incontinencia legislativa de los gobiernos, aunque también de la aplicación o desidia de los tribunales constitucionales, el hecho es que en estos 4 países no parece haber una buena opinión doctrinal sobre las leyes penales en blanco, particularmente en Brasil y en Colombia, donde la jurisprudencia constitucional ha declarado la legitimidad de tipos penales abiertos e incluso aplicado analógicamente delitos existentes a supuestos de hechos no previstos por la ley. Un caso muy grave ha ocurrido con el crimen de racismo que tiene sede constitucional en Brasil. Uno en verdad puede suponer que la jurisprudencia constitucional ha acatado aquí consideraciones políticas contingentes en lugar de ceñirse a la interpretación jurídica de la Constitución. Ahora, las debilidades de la opción, que es algo que tenemos que tener muy presente nosotros los chilenos en el trance en el que estamos, las debilidades de la opción consistente en eludir la formulación sintética, pero no por sintética inexhausta u obscura, de los principios penales en la Constitución, queda de manifiesto en el tema al que vamos a llegar más detenidamente al final, la personalidad de la responsabilidad criminal. El principio de personalidad de la responsabilidad criminal postula que las penas solo pueden tener como paciente al individuo agente de delito y a nadie más, lo cual a su turno comporta 3 exigencias copulativas, a saber, exclusión de responsabilidad por actos ajenos al sujeto, culpabilidad en el acto sancionado y prohibición de que la pena trascienda jurídicamente al condenado y en vista a otras personas. De estas 4 constituciones, la única que lo proclama sin circunloquio es la italiana. Lo dice expresamente en su artículo 27, la responsabilità penale personale, ¿no? Pero han debido transcurrir 40 años para que la jurisprudencia constitucional extraiga de ello, digamos, con las consecuencias que están involucradas. Por ejemplo, recién una sentencia de 1988 acogió la relevancia del error inevitable o invencible de prohibición, error directo de prohibición, y después la jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana ha obtenido del artículo 27 de la Constitución la idea de la exigibilidad de otra conducta, o sea, una concepción muy normativa, digamos, ¿no?, de la culpabilidad. La Constitución de Brasil se queda en el carácter intrascendente de las penas. Las penas no pueden trascender al condenado, dice su artículo 5º, una táctica que paradójicamente convirtió esta cláusula en intrascendente. Lo mismo para la personalidad de las penas, según muestra la espantosa realidad penitenciaria de ese país, que para la culpabilidad del delito, abiertamente deformada por fallos recientes del Tribunal Supremo Federal. En Colombia y Portugal, a su turno, el subprincipio de culpabilidad, que es parte del principio de personalidad, no está explícito, sino que es inducido, en el caso colombiano, del principio de legalidad por su jurisprudencia constitucional, y en el caso portugués, deducido por la doctrina penal y por la jurisprudencia constitucional, deducido del principio de dignidad humana y del modelo de Estado democrático de derecho. Lo que no es irrelevante de cuáles de estos 2 elementos son los que se toman en cuenta para deducir el principio de culpabilidad. Si la dignidad humana, en que ahí la culpabilidad adquiere un carácter fundante de la responsabilidad criminal, en cambio el Estado de Derecho ahí tiene más bien un carácter limitador la culpabilidad de la responsabilidad criminal. Otro principio más o menos explícito es o más o menos implícito, digamos, es el principio de humanidad. En verdad, la humanidad es parte de la idea del derecho, por
cuyo motivo no se traduce en un principio exclusivamente penal, e incluso dentro del derecho penal tampoco se contrae a las penas. Antes bien, el principio de humanidad impone respetar la personalidad moral, la entidad psicofísica y la individualidad intersubjetiva, política, civil, cultural y social del sujeto pasivo del jus puniendi en todas las fases de la pretensión punitiva, o sea, tanto la abstracta, con la fuente legal de las penas y la estructura jurídica del delito, como la pretensión concretamente declarada en la sentencia de condena y realizada mediante la ejecución. Sí, pero es innegable que la humanidad doliente, y empleo una expresión muy típica de los reformadores del derecho penal en el siglo XVIII, como Sonnenfeld, ¿no? La humanidad doliente, decía Sonnenfeld en su libro sobre la tortura, clama principalmente por sus fueros en los castigos. Y así se explica un fenómeno muy curioso, que aún allí donde las constituciones enuncian sin rodeo la humanidad de las penas, el redactor estimó necesario indicar y prohibir ciertos castigos como inhumanos. Las penas, dice la Constitución italiana, no pueden consistir en tratamientos contrarios al sentido de humanidad. Pero a renglón seguido, el mismo artículo, que es el 27, interdice hoy en términos absolutos la pena de muerte. Menciona la pena de muerte. Ahora, vástagos de otro momento en la progresión del derecho internacional sobre derechos de la persona humana, las constituciones de Brasil, de Portugal, de Colombia prohíben no solo la pena de muerte, por supuesto, eso es evidente, sino también en general las penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y relevan en particular, amén de la capital, como digo, prohibiéndolas, ¿no?, las penas privativas o restrictivas de la libertad perpetuas o de duración indefinida, las interdicciones o penas privativas de derechos que siguen automáticamente cualesquiera penas, nuestras burdas penas accesorias, ¿no es cierto?, los trabajos forzados, el extrañamiento en el caso de Brasil. Estos tres textos son, claro, mucho más avanzados que los inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Europa, como Alemania, por ejemplo, o la propia Italia, cuyas constituciones en el fondo todavía admiten, porque no la nombran, no la prohíben, la prisión perpetua, pero su jurisprudencia dice prisión perpetua sí, pero con la reserva de la libertad condicional a la que no sin ingenuidad se sigue viendo como tabla de salvación, en verdad, del atentado que comporta la prisión perpetua contra la dignidad humana. En este sentido, Brasil y Portugal merecen aplauso por el servicio que sus constituciones rinden precisamente a la dignidad de la persona humana, pero su prohibición explícita de las penas perpetuas deja entrever que en esas constituciones la humanidad opera no como un auténtico principio fundante del derecho penal, sino como una idea, como un focus imaginarius, ¿no?, la frase de Kant. Una idea pendiente de profundización en la ley ordinaria y sometida a las cambiantes exigencias sociales que hoy día son, como todos sabemos, proclives un poco por doquier a un punitivismo digno del derecho penal prerevolucionario, anterior a la Revolución Francesa. Porque en rigor, si fuese manejada como principio la humanidad, entonces la misma Constitución debiera probablemente vedar las penas de encierro que se cumple en recintos públicos, por lo que se sabe de ellas, que son por definición inhumanas, digamos. Ahora, la conveniencia de que las constituciones se atrevan a dar pasos más decididos en los principios configuradores del jus puniendi parece certificada por los de carácter implícito, que extraen de sus constituciones los colegas italianos, portugueses, brasileños, colombianos, los españoles, un poco menos los alemanes. ¿Qué principios fluyen implícitos de estas constituciones? El principio de taxatividad, el de ofensividad, el de socialización, y se los deriva indistintamente del principio de legalidad, del de proporcionalidad, del de humanidad, del concepto de Estado democrático de derecho, e incluso de normas constitucionales de menor vuelo. Pero estos ejercicios interpretativos, que son muy elaborados, por fundados que fueren, o al revés, por acrobáticos, digamos, ¿no?, que fueren,
no han sido obstáculo para la erosión legal de su contenido. Si nos quedamos tan solo con el principio de ofensividad, una creación de la doctrina italiana con eco en la jurisprudencia constitucional, el hecho es que su falta de mención explícita en la Constitución ha sido aprovechada por el legislador italiano en una serie de reformas de los últimos años que marchan en el sentido completamente contrario, con anticipaciones vertiginosas de la tutela, tipos de derecho penal de autor, castigo de modos de ser, delitos de peligro meramente presunto, etc. Y más o menos lo mismo regala hoy día a los justiciables el legislador de Portugal, de Colombia y de Brasil. Una mención aparte requerirían las disposiciones constitucionales que, al revés, difuminan los contornos del jus puniendi como relación jurídica, esas que ordenan a la ley ordinaria castigar ciertas conductas, o sea, que contienen mandatos de criminalización o que excluyen, digamos, la extinción de la responsabilidad criminal en ciertos delitos. Esta clase de normas se ha multiplicado en las constituciones de los últimos años, particularmente las del continente americano. Estas constituciones nuevas de una extensión enorme, reveladora del deseo de acelerar una tarea de ardua y paciente consecución, que en verdad requiere de la tenacidad de una doctrina y una jurisprudencia embebida de la importancia de los derechos fundamentales para la configuración e interpretación de las distintas ramas del ordenamiento jurídico y de la actuación congruente de las autoridades públicas en general. Pues bien, recientes constituciones iberoamericanas son en esta extensión tan grande, reflejo de la lacerante realidad política, económica y social de nuestros pueblos. La persistencia de esas condiciones, que son extrajurídicas, ¿no es cierto?, pero que la magia de las palabras de la ley fundamental no está ni por asomo en posición de cancelar, explica, por una parte, el torrente de reformas que han tenido constituciones como la colombiana, 55 reformas, y es una constitución bastante reciente, más de una por año. Y por otra parte, esto explica las contramarchas de la jurisprudencia constitucional en estos países que por momentos parece interesada antes en expandir el poder punitivo que en contribuir a la remoción de las carencias sociales que impiden el libre desarrollo de la personalidad de todos los habitantes. En estas constituciones no escasean preceptos que prohíben la extinción de la responsabilidad criminal derivada de algunos delitos políticos o absolutamente comunes en un arco que va desde la rebelión, pasando por delitos contra la vida, secuestro, racismo, tráfico de drogas, hasta el cohecho. En la Constitución boliviana, por ejemplo, no hay el cohecho, que equiparaba al genocidio, a los crímenes de guerra, a los crímenes contra la humanidad. No puede haber prescripción y en materia de corrupción incluso la ley puede operar con efecto retroactivo. Lo dice el artículo 123 de la Constitución de Bolivia. Por otra parte, menudean en estas constituciones mandatos de criminalización, especialmente la Constitución brasileña, que ordena castigar, entre otros muchos supuestos, fíjense usted, desde el racismo hasta el impago de los sueldos a los trabajadores, la usura consistente en cobrar intereses superior al 12%, se dice incluso anual en la Constitución, imagínense. Bueno, ahora, la comparación en esto de nuestras constituciones americanas con el constitucionalismo europeo muestra que la prudencia de la comunidad política en estos asuntos no es sinónimo de un déficit. Por lo demás, la historia del derecho penal, sin exceptuar el derecho penal contemporáneo, el derecho penal regido por el principio de legalidad, prueba hasta la saciedad que aquí las reglas, lejos de escasear, abundan. En verdad, el derecho penal es un árbol requerido de poda en todas las estaciones del año, porque crece constantemente, de manera que si no se recorta sus múltiples tallos, la desmesura va a producir maraña, agostamiento y a la larga postración de las fuerzas vivas que lo nutren, que yacen en la cultura de la comunidad. El nivel cultural de un país no debe ser medido, creo yo, según el número de sus leyes, libros y sentencias penales,
sino de acuerdo con la eficacia de sus normas de cultura, comenzando por las que protegen primariamente los bienes más caros de la comunidad, muchos de los cuales constan en la propia Constitución. En este sentido, las constituciones americanas de nuestros años no han pasado de ser una formulación de deseos escoltada por la fantasía de que la amenaza de penas los va a convertir en realidad. En cambio, fíjense ustedes, en Portugal, la falta de mandatos de criminalización, ninguno hay, brinda un argumento a favor a los juristas portugueses de que toda nueva ley punitiva precisa de justificación racional. Justamente el que no haya mandatos de criminalización. Y tienen razón, porque cuando una constitución, así sea tácitamente, manifiesta que no es su designio conferir al derecho penal la función de herramienta maestra del ordenamiento jurídico, entonces, del desconocimiento fáctico, que son los delitos, ¿no es cierto?, de los bienes y derechos fundamentales de las personas, tampoco se sigue sin más la exigencia de criminalizar las conductas infractoras. Exactamente lo opuesto se observa en la contrafigura americana de la Constitución de Portugal, la del Brasil, donde en la doctrina hay incluso voces que querrían añadir a los mandatos, muchos explícitos de criminalización, otros supuestamente implícitos. Este es un contrapunto estrepitoso, en el fondo, entre necesidad de la pena por un lado y obsesión de penar por otro. Bueno, pero vamos a Chile, vamos a Chile. Nuestro país ha tenido muchas constituciones, pero ninguna preparada por una asamblea o convención de representación popular. Ninguna. Las redactaron todas personas o cenáculos del gobierno de turno o propincuos a los gobernantes. Y si algunas fueron refrendadas mediante plebiscito, el procedimiento cupular consistente en dictar reglas de arriba hacia abajo certifica su carácter, así las llaman los constitucionalistas, de cartas otorgadas, que no es ciertamente el caso de las 4 constituciones que he mencionado, que fueron todas aprobadas por asambleas constituyentes, la de Brasil, la de Italia, la de Colombia, la de Portugal. Una diferencia apreciable, sin embargo, muestran las constituciones que precedieron a la de 1833. Las primeras constituciones chilenas estaban animadas del espíritu del iluminismo y de su reforma penal. Por eso contenían numerosos principios penales explícitos. Así, entre otras disposiciones, agrada leer en la Constitución de 1818, Bernardo Higgins, ¿no?, los principios de legalidad e inocencia, los de intrascendencia y humanidad de las penas. En la Constitución de 1822 se suman la abolición de la pena de confiscación de bienes y, sobre todo, la exigencia más cara a los fundadores del derecho penal contemporáneo, la necesidad de las penas, que habían recogido positivamente la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Constitución francesa de 1793, junto con el principio de legalidad. Así está este principio en la Constitución chilena de 1822, en el artículo 218. Las penas serán siempre evidentemente necesarias, proporcionadas al delito y útiles a la sociedad. En fin, la Constitución de 1828, posiblemente la más liberal de la historia de Chile, contiene nada menos que el principio de ofensividad, combinado inteligentemente o combinando inteligentemente las ideas de Beccaria acerca del daño público y el perjuicio a terceros, que es una idea de matriz anglosajona. Su artículo 218 dice: toda acción que no ataque directa o indirectamente a la sociedad o perjudique a un tercero está exenta de la jurisdicción del magistrado y reservada solo a Dios. Los argentinos han conservado esta máxima, una máxima semejante hasta el día de hoy en su Constitución de 1853, y caramba que tiene influencia esto en el derecho penal de ese país y en su inteligencia, en su aplicación e interpretación. En cambio, de este lado de los Andes, en Chile, la Constitución de 1833 significó un franco retroceso. Lo evidencian la génesis del documento, que es un paradigma, así lo llamó yo, esto lo llama Edwards en La Fronda Aristocrática, un paradigma de la obediencia pasiva y la disciplina jerárquica heredadas de la mentalidad colonial,
y el afán de robustecer del poder político a que se prestarían dócilmente sus disposiciones en la legislación y en la praxis constitucional del país. Sus reglas penales quedaron contraídas al principio de legalidad, la prohibición de la tortura, confiscación de bienes y trascendencia de las penas infamantes y la orden de castigar a los jueces prevaricadores, infaltable en las constituciones posteriores. La Constitución de 1925, de nuevo un texto redactado por una comisión de designación vertical, en que para colmo las disidencias fueron acalladas mediante la amenaza militar, ¿no? Esto lo cuenta Carlos Vicuña Fuentes en La tiranía en Chile, ¿no? No innovó en las contadas cuestiones reguladas por su predecesora, el principio de legalidad, la prohibición del tormento, de la confiscación de bienes, el mandato de castigar la corrupción y la prevaricación judiciales. La doctrina penal no mostraría mucho interés en desarrollar sistemáticamente estos principios de la Constitución del 25, ni siquiera el principio de reserva legal, que de hecho fue hollado mediante decretos leyes a principios de los años 30 y más tarde hollado a través de leyes delegadas, en ambos casos con el beneplácito de la jurisprudencia constitucional, que entonces estaba a cargo exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. Siendo así, en el fondo, la Constitución de 1980 no es más que una prolongación del modo antidemocrático de organizar políticamente el país, que se había entronizado constitucionalmente en 1833. Sus disposiciones penales, que son algo más numerosas que las conocidas hasta este punto, tampoco innovaron nuestras prácticas en la materia. Se mejoró la formulación del principio de legalidad, que incluye la retroactividad de la ley más benigna y la exigencia de taxatividad en la descripción de las conductas delictuosas, pero se permite implícitamente también las leyes penales en blanco, la ultraactividad de delitos y penas temporales o excepcionales, en fin. Rebuscada e indirectamente se dice que acoge este documento de 1980 el principio de culpabilidad a propósito de la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad criminal. Pero, aun si así fuese, este principio es inmediatamente amagado por una panoplia de reglas que son contrarias a la misma humanidad que fundamenta el principio de culpabilidad, como la admisión de la pena de muerte, entre las garantías constitucionales, nada más y nada menos, la confiscación de bienes para las asociaciones ilícitas, la pérdida de la nacionalidad y de la ciudadanía para ciertos infractores, en fin. Pues bien, ante semejante panorama, no es de sorprender la ausencia de una teoría constitucional del derecho punitivo en nuestra doctrina. Nuestro penalismo ha tenido que contentarse, como lo hicieron Enrique Curi, Sergio Politoff, otros, con la denuncia de la falta de principios penales en la Constitución imperante, o denunciar de una manera muy razonada, como ha hecho Alex Van Bessel a propósito del principio de taxatividad, la deficiente jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, cuyo papel en estas y en otras materias parece ser más político que jurídico, o, como viene haciendo desde hace varios años un valioso colega del norte, Mario Durán, propugnar la orientación constitucional de la dogmática penal, pero la dogmática penal que se construya sobre una constitución pura democrática. Ahora, la regulación del principio de personalidad de la responsabilidad criminal en la nueva Constitución chilena pudiera aprovechar las enseñanzas del constitucionalismo extranjero y aprender también de la experiencia chilena en estas lides. Y esta es una tarea, con lo que ya voy a ir cerrando mi exposición, que tiene tres dimensiones: una política, otra científica y técnica, la última. La primera dimensión, política, concierne a la compatibilidad o incompatibilidad del principio de personalidad de la responsabilidad criminal, que incluye, insisto, culpabilidad, con las ideologías políticas y su concepto del Estado. Es muy importante tener presente que el carácter personal de la responsabilidad penal se condice tanto con un Estado de derecho a secas, el Rechtsstaat de los alemanes de mediados del siglo XIX, como con un Estado social de derecho, como lo llamó Hermann Heller, ¿no?, en los años 30, 40 de nuestro siglo, ¿no? Y la razón de esta doble compatibilidad yace en la posición preeminente que tanto el Estado de Derecho
como el Estado social de derecho, asignan los dos a la persona humana. Un pensamiento que nos llega de lejos, que nos llega de la filosofía de la Ilustración. Tzvetan Teodorov, ¿no? Dice en su libro sobre el espíritu de la Ilustración que todos somos hijos de la Ilustración. Pero añade también: los males que combate el espíritu ilustrado han demostrado ser mucho más resistentes de lo que imaginaron los hombres del siglo XVIII, e incluso se han multiplicado desde entonces. Ahora, los enemigos que acechan al principio de personalidad de la responsabilidad criminal son bien conocidos, son los de siempre, no han mudado de cara. Son el irracionalismo y, apoyado en él, el poder arbitrario. De ahí que la personalidad de las penas no puede tener cabida en una constitución edificada sobre otros cimientos que la consideración de la persona humana como un ser librevolente y un fin en sí mismo, lo que abreviadamente se llama dignidad. Dignidad. Y ese no es el caso de la Constitución hoy moribunda, que, en mi modesta opinión, tampoco otorga un papel central a la dignidad de hombres y mujeres, y tanto menos parece tener de la dignidad una visión secularizada, esa que debemos a Kant, o sea, la dignidad como autonomía individual y no como un don, como pensamos los creyentes, claro está, un don de Dios o un regalo de la naturaleza. Uno. Dos, la segunda dimensión de esta tarea de cómo constitucionalizar el principio de personalidad de la responsabilidad criminal consiste en la contribución específica nuestra de la ciencia penal al orden constitucional de los conceptos. El principio de personalidad de la responsabilidad criminal, yo les decía, exige que solo se impute al individuo hechos propios, no de terceros, que el sujeto sea personalmente culpable de esos hechos y, en fin, que la consecuencia punitiva de tales hechos afecte jurídicamente a él y a nadie más que a él. Ahora, va de suyo que estos tres componentes del mismo principio admiten múltiples desarrollos, muchos de los cuales yo creo que no pueden, o por lo menos no deben tener cabida en una constitución. Por ejemplo, si el régimen de la autoría será unitario o diferenciado, porque es una cuestión importante para ver cómo es la culpabilidad del partícipe, ¿no? Si la culpabilidad hay que entenderla en términos psicológicos, normativos, funcionales, en fin. Si la culpabilidad hay que concebirla como fundamento de la responsabilidad criminal, como límite de las penas, en fin. Esas, creo yo, no son tareas, digamos, de que deba ocuparse una constitución, que es un código político, ante todo, y no un código penal. Y por último está la dimensión técnica. La dimensión técnica de este problema nos plantea el desafío de cómo regular constitucionalmente el principio. La experiencia extranjera y los primeros años de nuestra república ilustran que su formulación generalísima a la italiana pudiera no ser suficiente y pudiera, como ha sucedido en Italia, retrasar todavía más el avance de este principio en la legislación ordinaria y desde luego en la jurisprudencia, y pienso en la jurisprudencia constitucional. Tal vez una garantía constitucional que rece que las penas solo pueden recaer en la persona culpable de un delito y nunca sobre extraños al hecho o inocentes por él, pudiese servir como referencia. Con lo cual, no descubro nada nuevo, porque parecidamente definió este principio Anselmo von Feuerbach a principios del siglo XIX. Bueno, llego hasta acá, Andrés. Muchísimas gracias, José Luis, por la tan interesante exposición, y también agradecer el tiempo perfecto de duración de tu exposición. Y a continuación, bueno, tenemos también dos muy buenos comentaristas. Yo deseo darle la palabra primero a la profesora Rocío Sánchez para que haga uso de sus 10 minutos para hacer los comentarios, y a continuación al profesor Juan Carlos Carrera.
Por favor, Rosy. Gracias, Andrés. Muchas gracias por la posibilidad. Este tema de la nueva Constitución yo lo escuché el año 2006, hablando de principios penales en las clases de Derecho Penal por primera vez, y por primera vez escuché que podíamos discutir sobre el origen y el pedigrí democrático de nuestra Constitución, así que creo que el esfuerzo de todos estos años en la formación de distintos profesionales ha ido rindiendo frutos. Por otro lado, José Luis deja la tarea bien difícil porque habló prácticamente de todos los principios y por lo tanto yo me voy a aprovechar de esa posibilidad para hablar un poco de interpretación constitucional a propósito de los principios que él planteó. También quiero recalcar que el tema que nos convoca hoy es un tema que ha preocupado al Departamento de Derecho Penal desde hace muchos años, y prueba de ello es el trabajo que José Luis ha hecho en materia de penas, con una vasta obra, y Marcela Edo desde la criminología, que también ha hecho un estudio bien acabado sobre el tema desde otra perspectiva, lo que en el fondo representa un genuino interés en hacer un aporte al conocimiento científico y también a la comunidad de una universidad pública, así que eso lo celebro. Ahora, entrando al tema del debate, la interpretación constitucional efectivamente es un asunto bien poco trabajado en nuestro país. José Luis esbozó las razones. Claramente el origen de la Constitución y los escuetos pasajes que nos deja para trabajar son escasos, pero también creo que el asunto tiene que ver con una falta de proyección también del problema interpretativo en el derecho penal. Sin perjuicio de eso, si nosotros pensamos qué es lo que tenemos que interpretar, tenemos que, en este caso, referirnos a principios. Y los principios en general tienen un contenido bien complejo, son bastante amplios, no tienen las mismas estructuras que las reglas y por lo tanto nos mueven a desafíos mayores, diría yo, sobre todo considerando su función de limitación del jus puniendi. Sin perjuicio de eso, el desafío que creo que nos deja la presentación de José Luis y el momento constitucional que estamos viviendo es que el trabajo interpretativo que tengamos que hacer va a depender de varias cosas. Primero, si terminamos con una constitución breve o extensa. Segundo, si asumimos una constitución clásica o moderna. Cómo se va a establecer una relación entre la Constitución y el ordenamiento jurídico y también la vinculación que va a tener con el derecho internacional, que eso es algo que probablemente nos va a demandar harto trabajo. Y finalmente, el problema de los principios, de la interpretación de principios constitucionales, que al tener un texto tan amplio, ha generado dos tipos de trabajo, ya sea la ponderación o la concretización de principios. Y eso tiene que ver con lo que decía José Luis, porque en el fondo pues, el texto de la Constitución probablemente va a contener principios redactados de forma sencilla, breves, no sabemos cuáles todavía, algunos deberían estar siempre, otros no sabemos. Es decir, nos podemos encontrar con principios implícitos o explícitos, pero hay claves que nos van a dotar de un contenido mayor bien particulares. Por ejemplo, ¿qué órgano va a interpretar? No lo sabemos. Segundo, ¿cómo se va a lograr una vinculación entre el conocimiento que existe sobre la interpretación de la Constitución en el extranjero respecto de la situación chilena? Tercero, ¿qué tipo de control de constitucionalidad se va a prever en el nuevo texto? Y luego, ¿cómo vamos a sortear los diversos problemas que surgen de todos estos principios? Es decir, ¿cómo vamos a concretizar las reglas? ¿Cómo vamos a hacer, si es que hacemos ejercicios de ponderación? Son tareas que desde el derecho penal no han sido del todo abordadas en la actualidad y que creo que son desafíos que se nos presentan hacia adelante. Ahora,
En cuanto al principio de culpabilidad, que fue la convocatoria principal para trabajar el día de hoy, por supuesto que un asunto que va a generar debate si es que se recoge en la Constitución como un principio explícito, tiene que ver con cómo vamos a hacer el juicio de reproche. Creo que es algo que se discutió en otro seminario que hubo en el Instituto de Ciencias Penales y que quedó abierto. Es decir, ¿podemos hacer idénticos juicios de reproche a todas las personas o cómo los podemos hacer cuando tengamos que llevar a cabo el ejercicio del jus poniendi? ¿Qué elementos vamos a usar para realizar el juicio de reproche en este contexto? Que quizás es algo que puede quedar encomendado a la ley, pero que si dejamos enunciado el principio de culpabilidad en el texto, nos va a generar un trabajo adicional. Y para terminar, porque me quedan muy poquitos minutos, solamente decir que tengo una preocupación seria con cómo logramos que este tipo de discusiones alcance a la ciudadanía y alcance a las personas que van a redactar el texto constitucional, en particular a la ciudadanía, considerando que se supone que esta constitución se va a construir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como siempre fue. Por lo tanto, me preocupa la forma en que consigamos abrir este tipo de debates técnicos a ciudadanos y ciudadanas que quizás se podrían interesar por este tipo de asuntos, considerando que no quieren heredar penas de sus familiares, no quieren heredar multas, o que en el fondo quieren mantener sus espacios de libertad y sus derechos mínimos garantizados. Entonces ese también sería otro desafío, uno que viene dado hacia la academia, cómo se vuelca hacia la comunidad primero, y el segundo, cómo la academia hace un trabajo científico a propósito de la interpretación constitucional que van a desarrollar en el futuro quienes sean los llamados a interpretar los principios constitucionales, y dejarle abierta la pregunta a José Luis de cómo hacer el juicio de culpabilidad y cómo hacer el reproche considerando la autodeterminación del sujeto y los distintos factores que influyen en su vida personal, en su composición, en su carácter, etc. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti, Rocío, por tus comentarios, tu análisis de lo expuesto por el profesor Guzmán. Rocío también, por cierto, es profesora de nuestro departamento de Derecho Penal, así como el segundo comentarista, que es el profesor Cárcamo, a quien damos la palabra también por 10 minutos a partir de este momento. Por favor, doctor. Muchas gracias, profesor Benavides. En primer lugar, un saludo a quienes nos están escuchando. Quiero destacar que es para mí un honor el poder participar en este intercambio de ideas, de opiniones inicial para reflexionar sobre materias penales propias u orientadas hacia la construcción de la nueva Constitución de la República de Chile. Sin duda lo hacemos desde el escenario de una universidad pública, abierta, pluralista, tolerante, con distintos criterios y abierta, no me cabe duda, a disposición de la Comisión Constituyente en los temas propios de derecho penal, que son aquellos que nos importan. Ahora bien, en cuanto a la disertación del profesor don José Luis Guzmán Dalbora, la verdad es de que a mí me ha impactado, la considero una exposición bastante completa. Hay que entrar ahora a tallar sobre esos puntos y en eso podríamos en verdad ocupar varias sesiones. De modo tal de que yo me ocuparé de algunos aspectos muy esenciales de la misma solamente, debido a la tiranía que sobre nosotros ejerce el tiempo. Ahora bien, dicho eso, yo siempre me pregunto al comenzar algún curso de derecho penal, bueno, ¿y
qué rol le corresponde jugar al derecho con respecto de las personas, qué rol le corresponde jugar al derecho con respecto de los ciudadanos, o bien qué rol le corresponde jugar al derecho con respecto de, o en torno de qué, en definitiva, gira el derecho. Y cada vez me he convencido más, tal vez imbuido por los principios liberales, aquellos de la Ilustración, que germinan en lo que ha sido la Revolución Francesa, que para determinar estos temas, en primer lugar, resulta que prefiero yo situar o concebir a la persona humana, al ciudadano, como el sol. Y resulta de que en torno del sol va a girar el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, en consecuencia, a mi modo de ver, es tributario de la persona, del individuo o del ciudadano. Y en lo posible creo que no debe moverse nunca de allí. Cada vez que la ingeniería social ha cambiado el fin del sistema, o sea, el concepto de persona o el concepto de ciudadano, por alguno cualquier otro que no sea precisamente ese, la verdad es de que los resultados han sido para la humanidad, desde mi punto de vista, manifiestamente deplorables. Desde ahí, en tal consecuencia, que me hace mucho sentido, y lo comparto plenamente, que un principio de humanidad es esencial para poder concebir un derecho penal, y es aquel que debe recoger la Constitución Política de la República que próximamente venga. Ahora bien, el papel del derecho es un papel instrumental en torno del ser humano, del ciudadano. Es decir, es un medio para garantizar que el ser humano es un fin y nunca o jamás un medio de nada ni de nadie. Y por cierto, claro, lo hace por medio de sus dos grandes instrumentos que tiene: la búsqueda de la paz social y de la seguridad jurídica, la concreción de la seguridad jurídica. Paz social, claro, en su sentido mínimo. La paz social en su sentido máximo quizás no la encontremos en esta humanidad. Y resulta que el derecho penal lo hará desde su ámbito, es decir, para la protección de aquellos bienes jurídicos que son fundamentales para la convivencia social, es decir, protección de bienes jurídicos respecto de fines elementales, básicos, como son, por ejemplo, la vida humana, como puede ser el honor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, dicho eso, me hace mucho sentido a mí la reflexión que realiza el profesor Guzmán en base de las constituciones que señala, y como paradigmas de nuevas ideas o de nuevas concepciones para el derecho penal. Italia, Portugal, Colombia, Brasil. Pero resulta que el profesor Guzmán no se detiene tan solo en señalar las virtudes o los avances que estas constituciones nos pueden haber otorgado, sino que va más allá, porque resulta de que es fácil advertir de que entre ellas nosotros podemos sacar experiencias valiosas que nos permitan pulir o extraer lo mejor de cada una de ellas en torno de este principio de dignidad hacia el ser humano o hacia, en definitiva, la persona. A mi modo de ver, cuando estamos hablando de materias propias de derecho penal, yo procuro pensar en que, bueno, el derecho penal podría conformarse de un corpus y un animus. Y el animus del derecho penal lo toca magistralmente, coincidiendo plenamente, el profesor don José Luis Guzmán, cuando lo ubica en aquello que para mí es de la esencia, es el animus, el espíritu del derecho penal. Está determinado por el principio de reserva o legalidad y las consecuencias o sectores que dentro de él encontramos. Ese es el espíritu, el animus del derecho penal, porque resulta de que constituye en el fondo una de las piezas esenciales de la dignidad humana. El profesor Guzmán las toma, las coloca bajo
el microscopio y empieza a hacer, como ustedes ven, un análisis microscópico de los distintos ámbitos o aspectos del principio de reserva o legalidad. Ojalá no se pierda estas ideas del profesor Guzmán o este punto esencial y que en definitiva quede en la retina y en la mente y en el corazón, por cierto, del poder constituyente. Dicho eso, creo yo de que lo que está, el animus o espíritu, dice relación con un cuerpo. Y el cuerpo está determinado, a mi modo de ver, por la teoría del delito, dicho en términos bastante generales. O sea, la determinación, la clarificación de lo que el delito es. Y de allí entonces es que podemos entrar en este camino de la personalidad, de lo propio. El delito lo comete una persona natural. Y resulta que no debe exceder nunca a la comisión de la persona natural que lo comete. Extender más allá cualquier responsabilidad significa retrotraerse a hechos históricos pasados, oscuros, antiguos, y que resulta que han sido superados luego de grandes batallas y de grandes derramamientos de sangre. El derecho penal es un derecho de carácter individual. El delito es la acción típica, antijurídica y culpable. Y aquí en la culpabilidad, por cierto, el profesor Guzmán, no se me escapa de la retina, entra en otro de los aspectos centrales en cuanto al elemento o la conformación propia de la culpabilidad, que me da a mí la impresión de que tiene el desarrollo último al que se ha preocupado precisamente, o de las últimas conquistas del derecho penal, y resulta de que particularmente en aquel aspecto de que no se presumirá de derecho la responsabilidad penal. Estoy citando una disposición de la Constitución Política de 1980, pero que debe ser ampliado, amplificado para conceder precisamente ese punto esencial sin el cual es imposible concebir la culpabilidad. Profesor Benavides, yo voy concluyendo mi exposición de acuerdo a los minutos que se me han concedido. Quedo muy agradecido de ustedes. Reitero a algunos de los constituyentes que nos pudieran estar escuchando que pienso que estamos a la disposición para poder analizar estos temas. Las constituciones pueden ser extensas o pueden ser breves. Personalmente yo soy partidario que las constituciones sean breves y que gran parte de lo que se señala, de lo que emana de esa columna vertebral sea rellenado por medio de leyes. En realidad, la Constitución siempre se va a topar al final de las cosas con la realidad y no podrá superar nunca la realidad. Sin perjuicio de eso, resulta de que esta Constitución debe, a mi modo de ver, recoger con precisión y con categoría aquellos aspectos fundamentales del derecho penal para la dignidad de las personas. Gracias, profesor Benavides. Mis saludos, profesor José Luis Guzmán. Mis saludos, profesora Rocío Sánchez. Muchas gracias también a quien es nuestro profesor del Departamento de Derecho Penal, profesor Juan Carlos Cárcamo, por sus comentarios y análisis respecto a lo que fue la exposición principal. Tenemos en el chat del canal YouTube muchos saludos y también felicitaciones tanto al expositor principal como a las dos personas que han comentado las ideas expuestas por José Luis. Y tenemos aún tiempo, quizás José Luis desea hacerse cargo de uno o más de los comentarios que hicieron nuestros dialogantes, y si se me permite, si bien soy un simple moderador, si se me permite, quisiera yo destacar una de las ideas expuestas por José Luis en cuanto a la manera en que debe ser enfocada e interpretada no solo la noción del principio de personalidad o el de humanidad, sino que en general los principios penales que se recojan finalmente por los constituyentes, en el sentido de considerarlo solo como una aspiración
utilizando una de las palabras que tú señalaste para referirte a lo que sucede, por ejemplo, en el caso brasileño, que no es a propósito de la humanidad, que no es realmente un principio, sino que es más bien este focus imaginarius, ¿verdad? Utilizando la expresión filosófica. Entonces, me gustaría poder ahondar un poquitito en eso y cuál es tu visión ya más personal respecto de cómo debiera ser realmente la recogida, ¿no? en el texto constitucional y a su vez la interpretación, tal como lo puso en duda Rocío en cuanto a, bueno, quién va a ser el órgano que haga la interpretación, y a la luz también de lo indicado por el profesor Cárcamo en orden a quién es la persona siempre la que debe ser el centro de atención, de preocupación por parte de nuestro ordenamiento. Por favor, José Luis, si quieres hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Andrés. Son la verdad que una gran cantidad de cosas que han planteado lo mismo Rocío que Juan Carlos y ahora tú. A ver, voy a ir en el mismo orden en que las formularon. Rocío, en primer lugar, tocó el problema de la interpretación constitucional de los principios, digamos. Y es un problema clave. En el constitucionalismo, hasta donde yo sé, yo conozco más el constitucionalismo alemán, hay muchos modelos de interpretación de la Constitución, ¿no? El que probablemente menos se sostiene es el tradicional de que la Constitución habría que interpretarla de acuerdo con los métodos tradicionales de interpretación de las leyes, ¿no? Casi todas las teorías apuntan a otro tipo de orientaciones, que la Constitución hay que interpretarla de acuerdo con la realidad constitucional del país o de acuerdo con una teoría constitucional, en fin, de manera que pienso que para que empecemos nosotros, digamos, a manejarnos en serio como juristas con el derecho penal constitucionalizado, es indispensable de que nos formemos primero en la interpretación constitucional, ¿no? En los distintos modelos que hay de interpretación constitucional, y que luego veamos la manera de conciliarlo, y es perfectamente posible conciliarlo con la interpretación de las leyes penales. Se puede hacer, por ejemplo, un ejercicio de interpretación sistemática de una constitución. Esto parece ser terminología tradicional, así que como que estoy con los... No, pero por ejemplo, manejar el problema de la relación entre amnistía y indulto, porque ahora está tan de moda, ¿cierto? Amnistía y indulto, de nuevo, ¿no? Interpretándolo sistemáticamente, pero también a la luz de la teoría constitucional que informa esta constitución, que, bueno, está basada en el principio de división de poderes del Estado, de separación de poderes del Estado, y el poder legislativo no puede atribuirse funciones judiciales, qué sé yo. Bueno, pero además eso puede resultar coherente con la interpretación armónica del Código Penal que en el futuro se dicte con arreglo a la nueva Constitución, en fin, o de la legislación que esté vigente con la misma Constitución. Me da la impresión sobre este punto que hace ya bastante tiempo, digamos, que nuestros tribunales en general ya tienen metida en la cabeza la idea de que la legislación penal debe ser interpretada de una manera conforme con la Constitución, ¿no? Esto no solo se observa en sentencia, digamos, sino que en reformas legales, digamos, que partieron de esa misma jurisprudencia, ¿no? Ahora, otro problema distinto que los brasileños creo que tienen muy bien resuelto es la función, digamos, de control de constitucionalidad, con arreglo a principios. Los brasileños tienen una doble forma de control, tienen uno centralizado y general, con poder invalidante total, digamos, fulminante, digamos, para las disposiciones legales contrarias, disposiciones legales y actos normativos en general contrarios a la Constitución, que está a cargo del Supremo Tribunal Federal, y luego el control difuso de constitucionalidad que tiene hasta el último juez de ejecución del país, digamos. Hasta el que esté ahí en Belén de Pará, en un pueblito, hasta el último juez de ejecución tiene esa atribución. Ojalá que tuviésemos algo semejante en la nueva Constitución chilena.
Rocío menciona después el problema del juicio de reproche. Mira, por lo pronto yo no creo que sea tarea de la Constitución el pronunciarse por ninguna concepción de la culpabilidad. O sea, la misma juicio de reproche significa concepción normativa, y la concepción normativa, aunque yo la defienda y en fin, qué sé yo, o muchos la defendamos todavía, pero ha sido vapuleada, pero de una manera, y por todos lados, digamos, ¿no? El pensamiento ultraconservador de derecha la ataca, principalmente en Alemania, ¿no es cierto?, la ataca, porque, bueno, dice, no, mire, es indemostrable la libertad del individuo y más bien se trata de pensar en la comunidad, en mantener cohesionada a la propia comunidad en torno a ciertos valores fundamentales, estabilizar cognitivamente expectativas normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto del juicio de reproche es una payasada. Pero por otro lado, está la arremetida de izquierda, ¿no? De izquierda, que dice que no, porque resulta que culpabilidad en sentido de reproches es la culpabilidad de los fariseos, es el reproche que formulamos desde arriba hacia abajo a estos pobres diablos, ¿no es cierto?, fulminándoles, como decía Sergio Politov, que era partidario de la concepción normativa, fulminándoles enseñanzas pedantescas acerca del buen vivir. No creo que sea tarea de la Constitución el pronunciarse sobre esto, pero claro, mientras más esquemática sea, pero completa dentro de su esquematismo, más se va a prestar para interpretaciones diferentes, digamos, respecto de qué culpabilidad es la culpabilidad constitucional. Pero esto no te lo va a decidir la formulación del principio, esto te lo va a decidir la otra parte de la Constitución, que tiene proyección penal, ¿no? Que es la que va configurando el Estado, la que va configurando las relaciones del Estado con los individuos, la que va creando en el fondo los primeros bienes jurídicos. Esa parte, esa otra parte, una constitución como la italiana, que nace diciendo que es un deber del Estado remover las carencias sociales que sufren los individuos y que les impiden su plena participación social, pues esa constitución te está gritando co-culpabilidad, está gritando eso, co-Mitschuld, ¿no? Pero va a depender de eso, no va a depender de la formulación misma del principio de culpabilidad. Tú preguntas también cómo puede influir el mundo universitario en la ciudadanía y en la Convención Constitucional. Bueno, hay muchas maneras. La primera yo creo que la estamos haciendo acá, ¿no? Así seamos pocas personas las que estemos reunidas a distancia, pero estamos mostrando con esto que el tema constitucional penal no nos es indiferente en absoluto, y que tenemos algo que decir o que queremos decir algo. Ahora, y fíjate lo que sucedería si las universidades nos quedamos calladas frente a este asunto. No decimos nada. O el Instituto de Ciencias Penales no hubiese hecho nada, o nuestro CIFDE. Bueno, entonces quiere decir que en materia penal el constituyente puede hacer lo que quiere, no hay interés dentro de la comunidad. Esto ya tiene un valor en sí. Ahora, ¿cómo influir? Bueno, si tenemos algún grado de visibilidad pública, podemos confiar o tener la esperanza de que los hombres y las mujeres que van a redactar la Constitución en algún momento pregunten, ¿no? Pregunten, miren, a ver, en materia penal, ¿qué hacemos? Y nosotros vamos a tener que decir, mire, en primer lugar, tenga esto claro que hay un problema político detrás, que no es lo mismo una constitución de este tipo en materia de principios penales. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y teniendo claridad sobre eso, nosotros podemos colaborar técnicamente, digamos, ¿no?, para elaborar los principios respectivos. Respecto de Juan Carlos, que tocó varias cosas, mira, yo diría que probablemente sí, para nosotros, hasta hace unos pocos años atrás, es muy posible que nuestra primerísima preocupación iba a ser, digamos, cómo colocamos así a la dignidad de la persona humana como verdadero eje y corazón, digamos, de la Constitución desde el artículo 1 en adelante, como hacen los alemanes, ¿no? Y cómo mejoramos lo mismo que han hecho los alemanes. Y está bien, ¿no? Yo no me pongo ahí, al contrario. Pero es muy probable que en una constitución que se adivina que va a ser una constitución plurinacional, como plurinacional es Chile, digamos, ¿no? Esa es la verdad, ¿no?
lo queramos, o no queramos ver o no lo queramos ver, digamos, pero eso es real. Probablemente vamos a tener que retroceder un poco en nuestra concepción antropocéntrica de las cosas, ¿no? No sé si tengamos que redactar una constitución así a lo Bolivia o a lo Ecuador, ¿ah? Y rendir, digamos, un homenaje en primer lugar a la Pachamama. No lo sé, pero es muy probable que no tenga que significar una mengua a la dignidad de la persona humana, el que la persona humana también se pliegue frente a la majestad y frente a la dependencia, por lo demás, que tenemos de la naturaleza, ya que tenemos que vivir en armonía con la naturaleza y no explotarla, la naturaleza. Exactamente. Así que ahí hay algo que... Totalmente. Ahora, personalidad como individualidad de la responsabilidad penal, a mí me encantaría que quedara así. Pero no estoy tan seguro de que eso vaya a ocurrir porque ya nos metieron la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esto pasó en Italia también. Aunque en Italia, el año 2002, colocaron la responsabilidad, se llama responsabilidad administrativa derivada de delito, pero es responsabilidad penal, digamos, ¿no? Y eso pese a que ellos tienen la personalidad de la responsabilidad penal en la Constitución. Eso no sé si va a ser logrado. Y no sé si se va a lograr el que tengamos una Constitución breve. Yo también pienso que la Constitución debe ser breve. No porque esté aquí repitiendo las recetas del siglo XVIII, porque las recetas del siglo XVIII no nos van a solucionar los problemas del siglo XXI. Eso está claro, eso es evidente. Teodorov lo dice también en su libro. Pero, a ver, un ejemplo como el del Brasil es muy ilustrativo. Uno no puede tener una constitución que tenga 300, 400 artículos. O sea, claro, y es larguísima, y las hay más extensas incluso. Y no puede, ¿por qué? Porque, bueno, se la torna muy difícil de manejar. Arriesga momificar la evolución del derecho de un pueblo, ¿no? Los revolucionarios franceses por eso pensaban de que es un derecho fundamental de todo pueblo el de cambiar su constitución, ¿eh? Bueno, y los brasileños en cambio tienen cláusulas que llaman pétreas, o sea que no están sujetas a modificación constitucional, no están sujetas a modificación constitucional. Bueno, momificamos el derecho, tornamos muy difícil de manejar la constitución, y no sé, o sea, sobre todo lo que me inquieta de esas constituciones tan extensas es que eso que mencionaba yo en mi exposición, de que los pueblos, de nuevo nuestros pueblos que son ingenuos, ¿no es verdad? Incluso nuestras élites ingenuas de creer que redactando esto en la Constitución estamos resolviendo los problemas sociales. Claro. Que son gravísimos, y que no se solucionan con la magia de las leyes. Hay que partir de la Constitución, es evidente, ¿no? En algunos puntos es clave que la Constitución diga cuál va a ser el régimen de seguridad social de un país, eso es evidente. Es clave que la Constitución indique si va a haber libertad de enseñanza o va a haber libertad de cátedra, que no es lo mismo. Son cuestiones clave, que hay que partir de allí, ¿no? Su concepción de la propiedad privada, su concepción de la explotación, estoy diciendo, del manejo, no hablar de recursos naturales, sino que de la naturaleza, qué sé yo, todo eso es clave, en eso estoy de acuerdo, pero el resto requiere, digamos, una comunidad jurídica y sobre todo social que esté embebida de un conjunto pequeño de principios de su Constitución, como le hacían a los chicos de la Revolución Francesa aprenderse de memoria la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprenderse la memoria, que esté embebida de esos principios y que después esté dispuesta a luchar por su Constitución y a defender a su Constitución. Todo lo contrario a lo que sucede en Chile, ¿no? A defender esa Constitución y a profundizar su Constitución, digamos, en la vida social. Y Andrés, finalmente, solo aspiración. Mira, este problema lo tratamos en el seminario del CIFRE, ¿eh? Tiene dos aristas. Uno es con cuánto detalle
como decía Rocío, si concretas un poco más en la Constitución esta cuestión. Yo planteé a Gabriele Fornazzari, oiga, él mismo decía, si debiéramos prohibir, como en Italia, como hacen en Portugal, todas las penas perpetuas, todas las penas. Pero yo le planteé, ¿y por qué no un poco más, digamos? Porque la privación de la libertad en sí es inhumana, es contraria a la naturaleza del hombre. El presupuesto de nuestra libertad es la libertad ambulatoria. Es obvio, digamos, no. Por la duración, en fin, qué sé yo, y él se mostraba un poco reacio, me decía, mira, claro, pero colocar un límite sería complicado, digamos, ¿no? Ese es un problema, efectivamente, ese es un problema, porque por lo demás comporta, sin darnos cuenta, comporta una decisión que ya estamos tomando respecto de las penas privativas de la libertad. Si decimos que las penas privativas de la libertad, por ejemplo, en ningún caso, ni siquiera en caso de concurso de delitos, de un múltiple concurso de delitos, etcétera, cometidos además por un multireincidente, en fin, no va a poder sobrepasar 30 años, como dice el Código Penal del Brasil. Estamos de todas maneras ya aceptando las penas privativas de la libertad. Puede que sea más sensato lo que sugiere Fornazzari, o sea, que los principios estén más que mirando al presente, ya mirando en el futuro, mirando hacia el futuro, o sea, de cómo pudieran ser las líneas del derecho penal del porvenir. No uncidas a un tipo particular de punición que por lo demás está en crisis desde que nació, como todos saben. Ahora, en la otra arista del problema, me parece que tu pregunta no iba por allá, pero que es interesante que la tengamos presente porque este problema se le planteó a los italianos después del 48. Por un lado, estaba un grupo de juristas que casi todos venían de la formación antigua, tradicional, se habían formado bajo el fascismo, en fin, qué sé yo, que decían, no, los principios penales de la Constitución no son más que orientaciones, líneas programáticas, que no son inmediatamente vinculantes para nadie, ni siquiera para el legislador. Y de hecho, por ese pensamiento, tuvieron que pasar varios años antes de que se instalara la Corte Constitucional en Italia. Imagínate. Y afortunadamente otros, incluso antiguos, incluso juristas que venían de antes, como Bettiol, por ejemplo, ¿no? Penalista liberal conservador, súper conservador, ¿no? Decían, no, los principios de la Constitución son inmediatamente vinculantes para el legislador y para todas las autoridades públicas. Y no solo para todas las autoridades públicas, para todas las personas, como el principio de inocencia, por ejemplo. El principio de inocencia no solo es vinculante para los jueces, sino que también es vinculante para los ciudadanos, para que no estén tratando si quiere tratar como delincuente a alguien, vaya y denúncielo. Pero no ande diciendo, oiga, mire que, me explico. Eso es muy interesante, eso es muy interesante. Yo creo que algunos pasos se han dado en nuestra doctrina en ese sentido, de que estas normas son inmediatamente vinculantes, pero habría que profundizarlo más. Bien, yo llego hasta acá. Gracias, José Luis. Y en los 10 minutos que restan, para que finalice nuestra actividad, son las 7:20, hay dos preguntas que se te formulan a través del chat. Una de esas dice, considerando el artículo 27 de la Constitución italiana, que establece que la responsabilidad penal es personal, ¿estaríamos en ese caso ante una regla y no ante un principio, conectándolo con lo último que tú mencionaste? Y la segunda pregunta, de la misma persona, Mauricio Fuentes, dice, ¿estarían de acuerdo con incorporar más reglas que principios en materias de garantía penales en la nueva Constitución? Esas son las dos preguntas. Claro, muchas gracias, Mauricio. La verdad es que, claro, la primera pregunta y la segunda, en el fondo, descansan en un supuesto que es la distinción de Robert Alexi y otros en Alemania entre reglas y principios, ¿eh? La que yo personalmente no comparto, que no comparto porque entiendo que el significado de la palabra principio, el genuino en la filosofía del derecho, como dije al principio, no es el de los principios, el significado que da los principios como mandatos de optimización, Robert Alexi,
o sea que hay que mandatos de optimización en el sentido de que hay que satisfacerlo en la medida de todo lo posible, sin que esto implique aplastar otros principios, en fin, al paso que las reglas para Alexis no admiten excepciones, no admiten ningún tipo de, como él ve el principio de legalidad de los delitos y las penas, lo ve como una regla, ¿no? Entonces, y es una teoría constitucional, por lo demás, es una teoría filosófico-jurídica, la de Alexis, nada más. Por lo tanto, yendo derechamente a lo que él pregunta, a la regla del artículo, al artículo 27 de la Constitución italiana, a mi modo de ver es un principio en el sentido fuerte de la expresión. No es una norma generalísima, digamos, que tiene un supuesto de hecho indeterminado, ¿no? Ni es un mandato de optimización, sino que es ciertamente es un axioma, eso es fundante del derecho penal y de la responsabilidad criminal. Y en esta inteligencia de los principios no puede haber excepciones. No puede haber excepciones. Ni se le puede concebir como un mandato de optimización, que lo vamos a aplicar en la medida de lo posible. No, completo. Ahora, y con eso llego a la segunda pregunta, más reglas que principios de una constitución. A ver, yo diría, más normas, mucho más acotadas, digamos, ¿no es cierto? Que principios. Yo diría que al revés, más principios que normas. Y no muchos tampoco. Más principios que normas. Le tengo miedo a las normas penales en la Constitución. ¿Por qué? Porque ¿cuáles van a salir? Las que van a salir son las que están saliendo ahora. Van a salir que sean imprescriptibles no sé cuántos delitos, que no se pueda amnistiar ni indultar la violación de niños, o que se conviertan en delito, no sé, por mandato constitucional, el ultrajar ballenas, qué sé yo, o sea, es lo que se le ocurra a cada cual, ¿me explico? ¿No? Entonces, es preferible principios y probablemente uno puede ser un poquitito más generoso o más detallado en algunas normas que prohíban ciertas modalidades de punición. Lo que tratábamos al principio, ¿no? Que prohíban ciertas formas de castigo a partir de su inhumanidad o por otras consideraciones. Muchas gracias nuevamente por tus explicaciones, José Luis. Y también agradecemos, en honor al tiempo, se completa ya este cuarto ciclo. Damos las gracias a todas las personas asistentes a nuestra actividad el día de hoy, que se enmarca dentro del ciclo de reflexiones para la nueva Constitución. Y por supuesto que dejamos a todas las personas también invitadas a la quinta sesión de este ciclo, también organizado por nuestro Departamento de Derecho Penal, y que se titulará Penas y castigos prohibidos en el derecho internacional y las constituciones modernas, que tendrá lugar el próximo 27 de julio, también a las 18 horas, donde el expositor principal será la profesora Fabiola Guirao, y habrán también dos dialogantes comentaristas pertenecientes a nuestro departamento, la profesora Marcela Edo, y quien hace las veces de moderador en esta ocasión, y moderadora será doña Catherine Ríos. Por lo tanto, dejamos a todos los asistentes del día de hoy cordialmente invitados e invitadas para que nos acompañen el día 27 de julio a partir de las 18 horas.